Muy bien, continuamos entonces con el curso. En el video pasado lo que hicimos fue tener básicamente un cardioide y una circunferencia y calcular el área que estaba entre esas dos curvas polares, ¿ya? También entre medio hicimos la deducción paso a paso de cuál era la fórmula integral para el área en coordenadas polares, ¿ya? Pero el foco de este video en particular va a ser no centrarnos en los cálculos explícitos, que ya los hicimos en el video pasado, como les digo, sino centrarnos simplemente en ser capaces de plantear una fórmula integral en coordenadas polares para calcular el área de diferentes regiones, dadas diferentes curvas polares, ¿ya? Nos vamos a centrar simplemente en plantear distintas integrales que representen el valor del área encerrada que esté especificada. Ese va a ser el foco en este video. Entonces, evidentemente, con lo que vamos a estar lidiando en todos los casos va a ser recordar cuál es la fórmula para el área bajo curvas polares, ¿ya? Como les digo, eso está en el video anterior y habíamos deducido que el área era un medio de la integral desde el ángulo inicial A hasta el ángulo final B de r al cuadrado de teta, ¿ya? Donde la idea es que r es una función de teta. R va a estar definido en general en todos los ejercicios. Por ejemplo, para ese primer problema que vamos a hacer, esta curva en negro es r igual a seno de teta y esta en azul es r igual a menos coseno de teta. Ese va a ser el r que va a estar siendo reemplazado en esta fórmula, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener en el plano polar esas dos curvas. Habíamos visto también que ese tipo de formas, ¿ya? Como va por seno o va por coseno, etcétera, son circunferencias que están desplazadas en los ejes. Eso ya lo sabemos. Entonces, directamente partiendo de este gráfico, ¿ya? Suponiendo que hicimos todo el procedimiento para hacer el gráfico paso a paso, si hacen esto, teniendo en cuenta el video anterior, cuál era la forma de hacerlo correctamente, vamos a tener esta figura y la figura azul, ¿ya? Entonces, como primera instancia, lo que vamos a hacer es intentar calcular el área que está encerrada o el área que es común a las dos circunferencias, es decir, esta parte de acá. Vamos a ir directamente a eso. Primer paso, vamos a calcular esta área. Entonces, ¿qué cosa podría hacer uno para calcularla? Primero que nada, podemos notar que aquí hay un punto que es clave, que es este de acá, que es donde se intersectan esas dos curvas, la negra y la azul. Y eso está en un cierto ángulo de inclinación que corresponde a esta línea, ¿ya? Eso lo voy a graficar, lo voy a dibujar aquí en rojo, esta línea. Esa línea justamente entre dos, parte en dos, esta área que está sombreada en negro. Y esa línea en particular tiene una cierta inclinación, que recuerden que se mide desde aquí, desde el eje de referencia, que es el eje polar, en ese sentido contrario a las manecillas del reloj. Todo esto va a ser un cierto ángulo de inclinación, y ese va a ser el ángulo en el que se intersectan esas dos curvas, ¿ya? Entonces, simplemente, dada la propia simetría del problema, uno ve que tiene dos circunferencias de radio 1, y justamente están posicionadas como una está como orientada hacia los pi medios, que es esto de arriba, la otra está orientada hasta el ángulo pi, ¿ya? Entonces justamente la parte en donde se intersectan es entre medio, en la mitad justamente, y eso representa como básicamente una inclinación desde aquí hasta acá que es de 45 grados, ¿ya? O este ángulo también que el módulo es 45 grados. Entonces, si uno quiere ver justamente cuánto vale este ángulo de inclinación, que es donde se intersectan, sin hacer ningún tipo de cálculo rebuscado, eh, podemos pensar recurriendo a nuestro amigo, el círculo trigonométrico, que si este ángulo de acá mide pi cuartos, ¿ya? Que es la mitad de 90 grados, ¿no es cierto? Este ángulo que está acá, que es el que parte en la mitad al segundo cuadrante, sería este ángulo de acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto va a corresponder simplemente a 1, 2 y 3 veces pi cuartos, ¿ya? Entonces, todo este ángulo de acá, o
o esto de acá va a ser pi cuartos, pero 3 veces, según este esquema que está acá, ¿ya? Entonces directamente podemos conocer que este ángulo, que es donde se intersectan las curvas negra y azul, es 3 veces pi cuartos. Partimos de eso que está ahí. Entonces, una vez conocido cuál es el ángulo de inclinación donde se intersectan, sabiendo evidentemente que también se intersectan en el polo, ¿ya? Podemos ir por distintos caminos para buscar el área de esa región en negro. Uno puede ser, si hacemos un zoom a esa figura, eso es más o menos así. Podemos pensar, por ejemplo, eh, que esa figura de acá, que está en esa región en negro que está ahí, se está formando desde este ángulo que es pi medios, ¿ya? Vamos avanzando, seguimos, y llega finalmente hasta el ángulo pi, ¿ya? Es decir, en este ángulo pi medios, esa región está delimitada por la curva que está en azul, la curva menos coseno de teta, y parte esa región desde pi medios, ¿ya? Esto va a seguir avanzando, y el radio va a ir aumentando según esta curva que está en azul. Luego va a llegar hasta este punto, esta inclinación que es 3 pi cuartos, perdón, que es la que parte por la mitad de la región. Y después cuando seguimos continuando hasta llegar a el ángulo pi, ahora es la otra curva la que está delimitando a la región, que es la curva que está en negro. Entonces justamente eh, podemos separar esto en dos integrales, digamos, esta de acá y esta otra de acá. Ya esto corresponde a esta región de acá. Entonces, podemos decir simplemente que el área, utilizando la fórmula que está acá, siempre tomando esto en cuenta, el área siempre tiene esto que es un medio, y luego tiene la integral, y vamos a hacer lo siguiente. Eh, Sabemos que esta región de acá está encerrada desde un ángulo que es, como vimos, pi medios, desde este ángulo, es decir, la integral comienza desde pi medios, y vamos a ir avanzando en la figura, es decir, acá adentro, avanzando, y llegamos hasta este ángulo de inclinación, ¿ya? Que es 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. ¿Ya? Por qué hacemos el parón hasta este ángulo y no llegamos directamente hasta pi? Eso es, como les digo, solamente porque en este primer intervalo, desde pi medios hasta 3 pi cuartos, la curva que está delimitando a la región es la azul. Pero cuando seguimos avanzando, ya no es la azul, sino que desde este ángulo hasta acá, ahora la curva que está delimitando la función es la negra, es distinta. Entonces no podemos llegar simplemente desde pi medios hasta pi, sino que tenemos que hacer un corte hasta donde llega la función azul, ¿ya? Entonces, tendríamos un medio según la fórmula, el ángulo inicial A hasta B, que en este caso es pi medios hasta 3 pi cuartos, y el radio que está delimitando la función, en este caso, primero es la curva azul. R para la curva azul es menos coseno de teta. Entonces yo directamente pongo, según la fórmula, el R, que en este caso es menos coseno de teta, y la fórmula me dice que está al cuadrado, así que esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Esto de aquí me da justamente el área que está en negro, ¿ya? Esta área que está en negro. Pero adicionalmente, em, les tengo que sumar la parte que está en azul, eso lo voy a hacer aquí, y sería el área de esta región. El área siempre tiene un medio aquí, según la fórmula, y va a ser la integral desde, ahora, este ángulo hasta pi. Este ángulo es justamente 3 pi cuartos, 3 pi cuartos, y llega finalmente hasta el ángulo pi. Pi. La única diferencia es que ahora en este tramo de ángulos, desde 3 pi cuartos hasta pi, la función que delimita la región ahora es esta otra,
que es la curva que está en negro y es seno de teta. Entonces R es seno de teta. Me va a quedar seno de teta al cuadrado. ¿Ya? Entonces finalmente cuando haga la suma de estas, o sea, cuando resuelva todo esto me va a terminar dando el área que está encerrada en negro. Esa es una de las formas de realizarlo. Entonces, puede quedarles como ejercicio simplemente que ustedes hagan la solución de esa expresión a ver cuánto les da. ¿Ok? Bueno, un detalle a tener en consideración siempre es tener en cuenta cómo fue que se formó la figura. ¿Ya? Eso en general puede estar determinando qué ángulos son los que tengo que poner aquí dentro de la integral. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos fijamos en la curva azul, ¿cómo se forma la figura? Siempre recordamos que partimos desde el ángulo 0, este ángulo de inclinación. Cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1. Así que el valor del r sería menos 1. ¿Qué significa eso? En este ángulo 0, la distancia es negativa y es menos 1. Así que en realidad partimos desde este punto contrario. La figura parte desde este punto. Luego, ¿qué va a pasar? El ángulo va a ir aumentando, va a llegar hasta pi medios. Pero ¿qué pasa? En este intervalo de acá, desde 0 hasta pi medios, el coseno en sí mismo es positivo. ¿Ya? Cuando llega a pi medios se hace 0, pero entre 0 y pi medios es positivo. Entonces, esos valores de acá me van a estar dando un valor que es negativo. Entonces, todo lo que vaya pasando acá en realidad está pasando en el sentido contrario. Es decir, en vez de que la figura se forme así, como hay un menos, en realidad todo esto pasó en el sentido contrario. Partió desde acá y se formó hasta acá. Entonces, la figura se va formando desde aquí hasta acá. Desde 0 hasta pi medios llega acá. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa? Después del pi medios hasta pi, recordamos que el coseno tiene valores que son negativos. ¿Ya? Entonces, desde pi medios, que es este ángulo, hasta pi, los valores que va tomando, el coseno en sí mismo son negativos, ¿ya? Pero como hay un menos adelante, el resultado total de esto es positivo. Como es positivo, entonces significa que lo que está pasando en este cuadrante, sí está pasando en este cuadrante, ¿ya? Porque el signo final es positivo. Entonces, justamente, de 0 a pi medios se forma esto, y desde pi medios hasta pi se forma esta parte que está acá. Entonces, justamente desde este punto hasta este punto, precisamente parte desde pi medios, que es lo que pusimos acá, y cuando llega hasta este punto, llega a la inclinación 3 pi cuartos. Entonces, todo concuerda perfectamente. ¿Ya? Entonces, si calculan esto, les va a dar algún valor en específico, y como les digo, esta es una forma de hacer el cálculo de esa área. Otra forma va a ser la siguiente. Dada la propia simetría de la figura, sabemos que este rayo de aquí, que es del ángulo 3 pi cuartos, parte por la mitad de la región, la parte por la mitad. Entonces simplemente podemos calcular una mitad, un área de la mitad y multiplicarla por 2. Eso nos va a dar lo siguiente. El área va a ser, según la fórmula, siempre un medio. La integral desde, en este caso, pi medios hasta 3 pi cuartos, tal como habíamos visto antes. Exactamente lo de antes. Y la figura que va delimitando al área en esos ángulos es la azul, que es menos coseno. Entonces tenemos menos coseno y eso está al cuadrado según la fórmula. La gracia entonces va a ser que eso nos dé la primera mitad y para obtener todo el resultado completo basta con multiplicar todo esto por 2. ¿Ya? Aquí simplificamos la expresión. Con eso vamos a tener exactamente el área completa que está encerrada. ¿Ya? Vemos eso que está ahí. Este 2 con este 1 medio se va a simplificar y me va a quedar algo más sencillo. Otra forma adicional para hacer exactamente el mismo cálculo sería tener exactamente esta idea de multiplicar por 2 una mitad. Primero lo hicimos con la parte en negro, lo podemos hacer con la parte que está en azul. ¿Cómo cambiaría eso? Tendríamos 2 veces el área de la parte azul
Recordamos que siempre tiene esto un medio que está acá. En este caso iríamos desde 3 pi cuartos como ángulo inicial, 3 pi cuartos, y llegaremos al final hasta el ángulo pi. La única diferencia sería que desde 3 pi cuartos hasta pi, la función que está delimitando la región es la curva que está en negro, que en este caso es el seno. Entonces aquí tendríamos seno de teta y según la fórmula está el cuadrado. Entonces, dos veces esto, si hacen el cálculo, también les va a dar exactamente el mismo valor para el área. ¿Ok? Esas son un poco las generalidades que se pueden tener respecto a cómo plantear la fórmula integral para el área de de una región sombreada, como en este caso. ¿Ya? La idea es que tengan en cuenta que siempre en general hay varias formas de plantear la integral y evidentemente hay unas que son más directas que otras. ¿Ya? Por ejemplo, estas que son de multiplicar dos veces una mitad, hacen la vida más fácil. En comparación con la primera opción que les mostré, que era que teníamos la suma de dos integrales, ¿ya? Es trabajo adicional que se podría simplificar si no tiene en cuenta este tipo de expresiones. ¿Ok? Bueno, eso es ese primer gráfico que les quería mostrar, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. Bien, ahora vemos, por ejemplo, esta nueva figura, donde tenemos una circunferencia centrada en el origen de radio 3, este círculo, y adicionalmente este cardioide, ¿ya? Recordemos que la forma de cardioide que vimos era como 1 más o menos coseno de teta. También el 1 puede ser más o menos. Pero estamos multiplicando todo completo por 3, así que lo estamos amplificando por 3 básicamente. Sigue siendo un cardioide, pero más grande debido a este factor que está aquí adelante, ¿ya? Cuando hagan el gráfico de eso, van a obtener esta figura, ¿ya? Digamos que uno se puede dar, digamos, rápidamente cuenta de que la figura es así, justamente porque, por ejemplo, en el ángulo de inclinación 0, el coseno vale 1, así que todo este r vale 0. Así que en ángulo 0 partimos desde este punto. Luego, cuando llegamos hasta pi medios, hasta este ángulo, coseno de pi medios vale 0, así que el resultado de esto es 3. Así que estamos justamente en este valor 3. Luego avanzamos desde pi medios hasta pi, y en el coseno de pi, recordemos que eso vale menos 1. Con este menos se hace 1 positivo. Así que acá adentro queda 2 por 3, queda 6. Así que en el ángulo de inclinación pi, la distancia, el r, es 6 justamente. Y bueno, ahí, así uno se da cuenta que la figura que queda es el cardioide orientado en esta parte de la región. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, aplicar, o sea, escribir un área, una integral para calcular el área de la región que está aquí, por ejemplo. Esta primera parte. Luego, recordemos que no nos estamos centrando en calcular integrales específicamente, sino en cómo plantear las integrales para distintas áreas, porque eso es lo fundamental en esta parte. Llegar a plantear correctamente fórmulas que representen a esta área. El tema de los cálculos ya, digamos que se va tomando simplemente con pura práctica, pero esto es un poco más crucial de entender. Entonces, si nos centramos en el área que está en negro, también vamos a tener distintas formas de hacer el cálculo. Por ejemplo, una podría ser eh, sacar el área de la parte de arriba, es decir, desde aquí hasta acá, solamente eso, es decir, desde aquí hasta arriba el área, y esa área multiplicarla por 2. Eso podría ser una forma. Vamos a escribirla justamente acá. El área lo podemos poner como 2 veces el área correspondiente, que siempre tiene un medio aquí según la fórmula, la integral desde, en este caso, eh, recordamos que el cardioide, esta parte del cardioide se forma desde 0 hasta pi medios, ¿ya? De 0 hasta pi medios. Entonces vamos a tener desde 0 hasta pi medios, recordando que solamente hasta pi medios la función negra es la que está delimitando la región, y después en adelante ya no es la negra, sino que es la azul. Dado eso, nuevamente tenemos que hacer una separación de integrales. Entonces,
En esta primera integral vamos a calcular solamente el área hasta este ángulo de inclinación, solamente esta parte de acá, y es desde 0 hasta pi medios de la función negra que es todo esto, que es 3 veces 1 menos coseno de teta, eso al cuadrado, ¿ya? Esto de acá me va a dar solamente el área para esta parte de la región, ¿ya? Solamente eso. Pero claro, yo quiero calcular toda la parte de arriba, la mitad de arriba. Por lo cual, tengo que sumarle el área correspondiente a la parte que está relacionada con la curva azul, que es R igual a 3. Y eso justamente va a ir desde pi medios, que es desde donde quedamos antes, desde pi medios hasta pi. Entonces, el área de esa parte, según la fórmula, es 1/2. La integral va a ir desde pi medios, desde donde quedamos, hasta pi. Y la función en este caso es la azul, que es 3, simplemente 3. Entonces va a quedar 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Entonces va a quedar 2 veces todo esto completo. Recordemos que lo que está dentro del paréntesis rectangular grande representa solamente el área de la parte de arriba, ¿ya? Esta primera integral representa el área desde aquí hacia la derecha, ¿ya? Y esta parte de acá representa el área desde aquí hacia la izquierda. Pero todo en la parte de arriba. Y entonces para calcular el área completa, basta con multiplicar por 2 al final. Entonces, nuevamente, aquí van a tener una cierta integral, la pueden realizar, les va a dar algún valor específico. em, y va a ser justamente el área de esta región en negro, ¿ya? Esta va a ser una de las formas de hacerlo. ¿Cuál sería otra? Vamos a verlo. Otra sería, por ejemplo, em, hacer el área de esta pequeña región de acá, como hemos visto antes. Si la multiplicamos eso por 2, vamos a estar teniendo el área de esta parte y de esta parte, y luego va a ser similar con el resto de la parte. Es decir, por ejemplo, 2 veces el área solamente de esta parte de acá, de esta parte, es decir, 1/2 según la integral para el área, desde 0 hasta pi medios, y la curva que está pasando vimos que era la negra, que es 3 veces 1 menos coseno de teta, ¿ya? Y aquí encierro el paréntesis hasta acá, ¿ya? Esta parte de acá, 2 veces esta integral, me está dando el área de esta región de aquí, y a multiplicar por 2 también se añade esta parte de acá. Entonces solamente me queda lo que está de aquí hacia la izquierda, esa región. Y ahí podría hacerlo similar. Podría calcular el área que está en esta parte hacia arriba y multiplicar por 2, ¿ya? Entonces sería sumarle 2 veces el área que es 1/2 según la fórmula, y esta área de acá arriba del segundo cuadrante va desde pi medios hasta pi, ¿ya? Pi medios hasta pi. Y la curva es la curva que está en rojo, que es 3. Y según la fórmula está al cuadrado. Y esta va a ser otra fórmula que nos va a dar justamente el área encerrada de esta parte, ¿ya? También eh, podría cambiar que en vez de calcular la parte de arriba y multiplicar por 2, podría directamente hacer el cálculo completo. Es decir, no multiplicar por 2 lo que está acá, y hacer la integral desde pi medios y llegar hasta 3 pi medios de una vez. Lo único que cambiaría sería que el límite superior sería 3 pi medios. Y en todo ese recorrido, la curva que delimita la función es siempre la misma, es la azul, que es 3, ¿ya?
esta fórmula también nos va a dar exactamente el mismo valor para el área, ¿ya? Y así sucesivamente se pueden rebuscar muchas maneras de expresar una integral para calcular el área encerrada en este caso, ¿ya? Vamos a continuar un poco. Vamos a delimitar otra región distinta y calcular su área. O sea, plantearle una integral para el área. La siguiente parte que vamos a ver va a ser el área que corresponde a esta región de acá, ¿ya? Todo eso. Vamos a ver qué valor tendría, o sea, cuál sería la integral que representa al valor de esa área. Entonces, bueno, nuevamente, una forma sería, por ejemplo, hacer la mitad de arriba, o sea, desde aquí hasta arriba, solamente esta parte, y multiplicar por 2, ¿ya? Entonces sería 2 veces el área que, recordemos, siempre tiene un medio según la fórmula, y la integral vamos a ver desde dónde hasta dónde va a ir variando. En este caso, la parte de arriba, desde aquí hacia arriba, va variando evidentemente desde el ángulo 0, y cuando llega hasta acá, llega hasta el ángulo pi medios, ¿ya? De 0 a pi medios. Pero nos fijamos en algo. En este ángulo, o sea, en este tramo de ángulo desde 0 hasta pi medios, lo que vemos ahora es que para calcular el área que está en esta parte en rojo, simplemente, cuando estamos trazando el ángulo, tenemos que hacer la diferencia entre la función más grande, más alejada, que es la azul, y le quitamos la más cercana al polo, que es la curva en negro, ¿ya? Eso digamos, podemos verlo de la siguiente forma, haciendo un zoom, ¿ya? Si nos queremos fijar solamente en esta pequeña parte de acá, los ángulos que delimitan esta región, van desde 0 hasta pi medios, ¿ya? Pero claro, en ese tramo, lo que vamos a hacer para calcular solamente esta pequeña región del plano es hacer la diferencia entre el área más grande, es decir, el área de toda esta sección de círculo, que va a ir desde aquí, incluyendo toda esta parte que está en blanco también, toda completa, y luego le restamos el área correspondiente a esta parte que está en blanco. Haciendo esa resta vamos a quedarnos simplemente con esta parte en negro, ¿ya? Exactamente lo mismo que se hace en coordenadas cartesianas cuando tenemos dos curvas de ese estilo, por ejemplo. Cuando hacemos esto y estamos calculando desde este punto A hasta este punto B, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el área mayor, que es con la función que va por arriba, que va a incluir incluso lo que está acá en blanco, y luego le restamos el área que corresponde desde aquí hacia abajo. Y haciendo esa resta quedamos con lo que está entre medio. Es exactamente la misma idea. Solo que ahora el x, ya no tenemos un x que va en esta orientación, sino que tenemos ángulos que van cambiando. Y dentro del cambio de esos ángulos, siempre va a haber una función que está más alejada que la otra. O sea, más grande que la otra, ¿ya? Por eso hacemos esa diferencia. Entonces, bueno, continuando, va a ser 2 veces el área de la parte de arriba. El área de la parte de arriba va desde 0 hasta pi medios. Y lo que va dentro de esa función, vimos que era la resta de las funciones. De la mayor menos la menor. En otras palabras, de la que está más alejada del polo menos la que está más cercana al polo. La más alejada del polo en este intervalo siempre es la azul. Así que tenemos esta función que es 3 y según la fórmula siempre está al cuadrado, ¿ya? 3 al cuadrado. Y luego le restamos la función que está más cercana al polo, la más pequeña, que es la función en negro, que es todo esto que está acá. Es decir, va a ser 3 veces 1 menos coseno de teta, y eso al cuadrado, ¿ya? Aquí voy a cerrar el otro paréntesis más grande. Y me faltaría entonces cerrar con este otro paréntesis rectangular. Ya no me cabe bien, pero hasta ahí va a llegar. Entonces, todo lo que está dentro de este paréntesis rectangular, y también faltó el de teta, ¿ya?
tema de espacio solamente. Pero esto que está dentro del área del paréntesis rectangular corresponde al área que está acá arriba, desde aquí hacia arriba, ¿ya? Desde 0 hasta pi medios, 0 hasta pi medios, la función mayor, que es la azul, que es 3, al cuadrado según la propia fórmula, y le restamos la función menor, que es la más cercana al polo, que es la negra, que es todo esto. Todo eso al cuadrado, ¿ya? Y el de teta, y eso es todo. Entonces, multiplicando por 2 esa región, vamos a tener la región sombreada en rojo perfectamente. Esa va a ser una de las formas de hacerlo. Otra forma va a ser, por ejemplo, decir que el área, haciéndolo con una sola integral, va a ser, según la fórmula, siempre está el 1 medio, y vamos a ver desde dónde iría la entera. Esta región en rojo, en particular, toda completa, está delimitada desde este ángulo de acá, que es 3 pi medios, o también se puede ver de forma más conveniente en este caso, como un ángulo que es negativo, ¿ya? Recordando que es 0, el ángulo 0 parte desde aquí y es positivo en este sentido. Entonces, desde ese punto 0, si vamos en el sentido contrario, vamos a estar variando ángulos que son negativos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos poner que este ángulo de acá es lo mismo que menos pi medios, ¿ya? Podemos ponerlo como que el ángulo inicial es menos pi medios, que es este de acá, y cuando vamos aumentando llegamos por 0 y luego seguimos aumentando y llegamos hasta pi medios. Es decir, llegamos hasta este valor de acá. Y justamente en este tramo de ángulos, desde menos pi medios hasta pi medios, sucede lo mismo que antes. La función mayor va a ser la roja en todo ese intervalo y la menor va a ser la negra. Entonces nos va a quedar justamente todo esto que está acá, ¿ya? Entonces sería 3 al cuadrado menos la otra curva que es 3 por 1 menos coseno de teta. Eso está al cuadrado. Cierro el otro paréntesis y me queda el de teta. Y eso es todo. Bueno, esta igual era, bueno, la anterior también era una sola integral. Pero el caso es que la estamos haciendo sin multiplicar por 2 al final. Estamos haciendo directamente todo el tramo, ¿ah? Todo el recorrido. Entonces, ¿cuál es la razón de que elegimos poner menos pi medios aquí y no 3 pi medios? Tomando en cuenta la definición de lo que es una integral definida, era el límite de las sumas de Riemann. En alguna parte había un delta x, donde ese delta x era b menos a sobre n. También cuando vimos en lo de coordenadas polares, había un delta teta, que lo mismo es b menos a sobre n, esto de acá, donde b y a son ángulos. Y el caso es que uno tiene este orden en las integrales, ¿ya? Para que quede un resultado que sea un área positiva, que es lo que físicamente tiene sentido, se tiene que tener que el b sea mayor que el a, ¿ya? Entonces, si pusiéramos aquí 3 veces pi medios, ese ángulo sería mayor a este. Entonces estaríamos introduciendo un signo negativo al resultado final. Solamente es por ese detalle, que no elegimos 3 pi medios y en vez de eso ponemos menos pi medios, ¿ya? Solamente para respetar eso de que el ángulo inicial deberíamos ponerlo como un valor menor que el final, que es un valor mayor, ¿ya? Para conservar el tema de que el signo nos salga de forma correcta. Entonces, esta sería otra forma de calcular el área de esta región que está en blanco. ¿Ya? Vamos a ver uno más. Vamos a finalizar con este gráfico que está acá. Tenemos este cardioide, 1 más seno de teta, orientado hacia arriba, y el otro 1 menos seno de teta, orientado hacia abajo, ¿ya? Esos puntos son el 1, distancia 1, y estas distancias de acá valen 2. ¿Ok?
Entonces, bueno, inicialmente vamos a ver cómo sería calcular el área de esta región de acá. O sea, de esto completo, incluyendo esto. Entonces, vamos a ver distintas formas de hacer de plantear esa integral para el área. Una forma que es evidente aquí, podríamos, por ejemplo, calcular el área que es de esta parte, de esta región de acá, hacia arriba, simplemente eso, solamente esta parte, y multiplicar por 4, dada la simetría de la región. Es decir, me quedaría simplemente 4 veces, según la fórmula, un medio de una cierta integral, que en este caso va a ir desde el ángulo 0, desde ese punto, y vamos a ir aumentando, aumentando, y vamos a llegar hasta pi medios. Bueno, en ese tramo, desde 0 hasta pi medios, es que se forma esta figura, esta parte de la región, de la curva, perdón, que está en azul. Desde 0 hasta pi medios. Entonces, la integral sería desde 0 hasta pi medios. Y la curva es justamente esta que es azul, que es 1 menos seno de teta, y la fórmula nos dice que está elevado al cuadrado. Y esto que está acá nos daría entonces el área que está en toda esta región sombreada en negro. Solamente nos fijamos en un pedacito y eso lo multiplicamos 4 veces. ¿Ya? Podemos evidentemente hacer lo mismo haciendo la integral, pero respecto a esta región de acá, de abajo, o a esta de abajo de acá, o a esta de arriba, etc. La integral hubiera variado ligeramente, pero todos darían exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Pueden comprobar cuánto da esta expresión. Y evidentemente también otra forma de hacerlo puede ser, por ejemplo, calcular el área completa de una de estas dos, por ejemplo esta, y multiplicar por 2. Si hacemos eso, sería que el área es 2 veces un medio, según la fórmula, de una cierta integral, que va a ser lo siguiente. Aquí nos fijamos que cuando se forma esta figura de acá, esta región, en realidad lo está haciendo con esas dos curvas, la curva negra y la curva azul. Entonces tenemos que separar en dos integrales. La parte de abajo se forma desde el ángulo eh, menos pi medios, recordemos, menos pi medios, y llega hasta 0. Es decir, menos pi medios hasta 0. Y la curva es la curva en negro, que es 1 más seno de teta. Y según la fórmula, eso está al cuadrado. Esa es la primera parte. Luego habría que sumarle la parte de arriba y nos quedaría más el área de la parte de arriba, que es siempre un medio según la fórmula. Y ahora la integral va desde 0 hasta pi medios, como habíamos visto antes justamente, de 0 a pi medios. Y la función ahora es la curva azul, que es 1 menos seno de teta. 1 menos seno de teta. Y está al cuadrado según la propia fórmula. Entonces, si hacen esto también, van a obtener el área de esta región completa sombreada en negro, justamente. Y para finalizar, vamos a calcular el área sombreada de esta región de acá. O sea, vamos a expresar el área como una integral. Ya, toda esa parte de ahí. Vamos a ver qué nos queda finalmente. Bueno, una forma sería decir que esta área que está en rojo, esta área, la podemos calcular como haciendo la vuelta completa desde 0 hasta pi, que es de donde está delimitada la región, de 0 hasta pi. Y notamos que en todo ese tramo hay una región, o sea, una curva que es más grande que la otra, que es la azul. Entonces tenemos que hacer una diferencia de funciones. Entonces, el área completa sería un medio, según la propia fórmula, la integral desde 0 hasta pi, de 0 a pi, y las funciones que harían adentro son, en ese tramo, en todo ese tramo, la función más alejada o la más grande es la negra.
y la más cercana al polo siempre es la azul. Así que hacemos la diferencia de esta curva, que es la mayor, 1 más seno de teta, recordamos que siempre está al cuadrado según la fórmula, y le restamos la menor, que sería 1 menos seno de teta al cuadrado, ¿ya? Y al final el de teta que no me alcanza aquí, pero siempre tiene que estar. Entonces esta expresión nos daría justamente el área de esta región que está en blanco, o sea, en rojo. Y otra forma, evidentemente, sería, por ejemplo, calcular solamente una mitad y multiplicar por 2. ¿Cómo quedaría de esa forma? Sería que el área es 2 veces una de las mitades, que es un medio, siempre según la fórmula, y la integral solamente iría desde 0 hasta pi medios, 0 a pi medios, y acá me va a quedar, no lo voy a escribir, pero me va a quedar justamente esta diferencia, porque desde 0 hasta pi medios, la función mayor es la negra, que es esta, al cuadrado según la fórmula, y la menor es la azul, que es esta, al cuadrado según la prepa fórmula. Y con esto también van a obtener exactamente el área de esa región que está en rojo, ¿ya? Ese es el último problema que vamos a ver. Como les dije, en este video el foco era más que nada ser capaces de plantear una fórmula integral para el área entre ciertas curvas, ¿ya? Y no centrarnos en la serie de cálculo que viene después, ¿ya? Lo crucial, lo importante es saber plantear cuáles son esas integrales, ¿ya? Em, Porque el resto, digamos que ya lo saben, en general van a salir cosas como que tienen seno al cuadrado o coseno al cuadrado. Y recuerden que cuando salga eso, van a usar estas fórmulas de acá, directamente. Una vez que les aparezca la integral de seno al cuadrado o integral de coseno al cuadrado, ponen esto. Luego acá hay que hacer una sustitución simple, técnicamente, y luego siguen adelante. Esa es toda la complicación que puede haber en realidad. Para los tipos de ejercicios que vamos a estar viendo, ¿ya? Recuerden, solamente vamos a estar viendo rayos, circunferencias centradas en el origen, circunferencias trasladadas en los ejes y cardioides. Solamente combinaciones de eso vamos a estar viendo en general, ¿ya? Y bueno, les puedo dejar como para que puedan intentar ustedes cuánto valdría el área de la siguiente región. Si tienen, bueno, si tienen el polo aquí, el eje polar, esto como líneas de guía para los ángulos, pero simplemente ver esta curva de acá, o sea, este cardioide. Solamente voy a decir que esto, digamos, esta distancia mide 3, esta distancia hasta acá también mide 3, y solamente con esa información intenten calcular cuánto valdría el área total de este cardioide. A ver cuánto les da exactamente. La clave está justamente en todas las cosas que hicimos. Saber plantear la integral para esta área en particular. Tomen en cuenta que solamente es una sola curva, ¿ya? Y dándoles esta información, sabiendo que es un cardioide orientado de esta forma y que estos puntos son 3, deberían ser capaces de plantear cuál es la función, cuál es r igual a qué cosa es, ¿ya? Luego eso utilizan la fórmula, integran y ven qué resultado les da. Pónganlo, si lo hacen, pongan en los comentarios cuánto les debería dar este resultado, ¿ok? Bueno, eso va a ser todo por hoy, por esta clase, y nos vamos a ver en el siguiente.